porcina. El próximo mes inicia el año escolar. Son de las informaciones las cuales vamos nosotros a estar analizando en el día de hoy de una manera sobre todo especial, lo que es el tema de lo que puede ser la aprobación del Código Laboral, las intríngulis que se están dando dentro de él. Por otra parte, pudiéramos informarle que la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo se está estipulando o se llamará Johnny Ventura. Miren, déjenme decirle algo. Realmente, con relación a ese tema, Johnny Ventura fue un ciudadano ejemplar que merece todos los lauros que se le quiera hacer. Hay algunas personas que no están de acuerdo con que se le ponga a la Casa Nacional Johnny Ventura. En ese aspecto, mi consideración es la siguiente. No importa que incluso a la ciudad entera se le quiera poner Johnny Ventura. Yo creo que cualquier homenaje que se le haga a él quedaría corto. Ahora bien, para lo que es la figura del artista que tiene dimensión internacionales, yo hubiese preferido por mi parte que pudiera ser en el Teatro Nacional, en el Ministerio de Cultura, que se le hagan premiaciones dentro de esos premios soberanos, que se le dediquen todas esas cosas, pero relacionado como artista, que no se quiera encasillar única y exclusiva o exclusivamente en el ámbito político, en una parcela determinada, porque soy de lo que creo, y lo dije aún cuando el cadáver estaba caliente, el mismo día de su muerte, que Johnny fue un ciudadano ejemplar, que si en algún momento pudiera generar su figura cualquier tipo, pudiéramos decir, de desafecto, era por la parte política. Y decía, si le podía generar desafecto era por la parte política, porque en la República Dominicana, en nuestro país, en la forma que se lleva la política, es muy ruidosa. La verdad es que este es un pueblo que es difícil de entender. Después que uno vio la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que era una figura eminentemente política, esa era su vinculación total. Entonces empezamos a ver cómo la población dominicana y los diferentes líderes de los diferentes partidos que probablemente influyeron en que se fuera a destiempo él en esa lucha perpetua de poder colocar a su partido en las preferencias populares, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano y aún enfermo lanzarse a la actividad política buscando engrandecer su institución. Bueno, pues déjenme decirle que después de la muerte de Peña, entonces empezaron todos los líderes de los diferentes partidos a resaltar su personalidad, y realmente el pueblo dominicano
conoció su grandeza después de su muerte. Todo el mundo le reconoció eso. Y eso muchas veces no solo se da en el ámbito político, también se da en el ámbito deportivo. Fíjense que hay peloteros nuestros que son gloria, y mientras pertenecen a un equipo de pelota local y están jugando, la persona no lo aprecia como tal. Pero cuando ya esa persona alcanza dimensiones, como lo fue el caso de Pedro Martínez, de Juan Marichal, el mismo David Ortiz, cuando ellos dicen, mira, yo me aparté de la pelota dominicana y solo estoy jugando en las grandes ligas, porque ellos entienden que han alcanzado un nivel que sobrepasa el territorio nacional, entonces la gente empieza a valorarlo de otra manera. No como el pelotero que puso limón en la herida que yo tengo de que mi equipo perdió y me dolió ese cuadrangular de David Ortiz. Me dolió esa blanqueada de Pedro Martínez o esa blanqueada de Juan Marichal. Entonces, yo pienso, y eso se lo digo al presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que ha sido una figura política que al margen de cualquier discrepancia que en términos políticos usted tenga con él, como la tengo yo, debo de reconocer que es un caballero. Y yo espero que el doctor Fernández, buscando adhesiones para su partido, no le haga ese daño a una figura que fue tan fiel a él durante estuvo vivo. Una figura que él amó y que se amaban recíprocamente. Miren, en el básquetbol también se han dado esos casos. Antes había esa disputa entre esos equipos que se le decía de manera peyorativa piscina. Se le llamaban piscina porque realmente cuando ellos iban a jugar el básquetbol, que es un deporte popular, sobre todo donde van muchas personas de diferentes barrios, cuando le tocaba jugar Arroyo Hondo, Naco, la gente como que no veía, no sentía la misma emoción que cuando se enfrentaban esos partidos populares, Mauricio Báez, San Carlos, San Lázaro, que eran partidos, que eran equipos que pertenecían a determinado barrio, donde fuera de la cancha el público se metía en el juego y externaban su rivalidad. Bueno, cuando tocaba con ese equipo de Naco, de Arroyo Hondo, que llevaban un público que tenía como otra élite, como que no había esa compenetración, y la gente, yo tengo que decir las cosas sinceramente aquí, como que realmente no le agradaba tanto. Por vía de consecuencia, el equipo de Naco tenía un jugador excelente llamado Aldo Leishon. Cuando ese equipo salía a la cancha, muchas veces de manera injustificada lo abucheaban el equipo completo. Cuando él, que era un jugador excelente, metía muchísimos puntos, la gente no le daba el valor y el mérito que tenía simplemente por pertenecer a ese equipo de la élite. En una ocasión le tocó a Aldo Leishon despedirse del juego de básquetbol. Cuando él anunció su retiro, un jugador que en ocasiones era abucheado,
no pensó que la población le tenía un cariño tan grande, y cuando él hizo su anuncio de retiro, el público se paró y lo tributó y lo aplaudía una y otra vez, y Lechon se sorprendía. Pero mientras estuvo activo, el público nunca se solidarizó tanto con él. Entonces comprendió y dijo, caramba, yo no sabía que el público del básquetbol me amaba tanto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, desde el año 2004 entró en vigencia el Código Procesal Penal. Y junto con él, o casi de manera simultánea, debió haber entrado el Código Penal Dominicano. Pero no fue así. Porque lo lógico era que el cambio se hiciera tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Desafortunadamente hubo una comisión que se creó para evaluar la modificación del Código Penal, que es una ley que está desde el 1884, una ley completamente obsoleta, la que nosotros estamos utilizando en el país, y que no se corresponde con el nivel de desarrollo, tampoco se corresponde con los delitos que se pudieran incorporar, porque ustedes saben que el cambio de las leyes se hace en la misma medida que la sociedad va adquiriendo desarrollo, y que además se van incorporando una serie de delitos que eran inimaginables. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en esos tiempos la gente no conocía de los aparatos electrónicos, de esos crímenes que de manera cibernética se podían realizar. Pero hoy en día la población dominicana tiene un dolor de cabeza, sobre todo con los denominados chiperos, creo que así es que le dicen a los clonadores de tarjetas, y aquellas personas que de una forma u otra logran a través de una plataforma digital cometer otro tipo de delito, como hacer alteración, hacer transferencia de cuenta bancaria de una persona hacia otra. El caso es, señores, que nosotros necesitamos un código penal. Por no estar de acuerdo desde hace muchísimo tiempo, alrededor de unos 19 o 20 años, no se ha podido aprobar la pieza. Uno de los talones de Aquiles estuvo fundamentado en el tema de las 3 causales. Por esa ocasión fue vetado en par de ocasiones, y ahora hay un afán increíble por la aprobación de la pieza, porque la legislatura concluye ahora en el mes de agosto.
sería un buen atributo por parte del presidente Luis Abinader poder lograr que en su gobierno se haga la aprobación de ese código penal que no ha podido hacerse durante todo ese tiempo que yo le señalé. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, si bien es cierto, mediante mucha protesta que se hizo al frente de la Casa de Gobierno para ser incluida las 3 causales, el presidente fue categórico y dijo: miren, eso va a haber que introducirlo mediante una ley especial para que pueda avanzar el código. Ya eso no es un tema de discusión. Pero ahora los legisladores han dejado fuera una serie de delitos y de falencias que indudablemente hacen o permiten que sea realizada su aprobación de una manera más profunda, porque hay lagunas ahí. Por ejemplo, esos partidos políticos que incorporan candidatos que de una forma u otra están ligados al lavado de activos, de dinero, y que hacen uso en su campaña de dinero proveniente del narcotráfico, ese código penal lo deja prácticamente exento de cualquier tipo de culpabilidad. Y si la población dominicana ha venido luchando de una manera titánica por la erradicación de la corrupción, entonces aprobar a la carrera un código penal que no sancione la corrupción, o que dichas sanciones sean muy leves, sobre todo para aquellos ministros que incurran en prevaricación y una serie de acciones que deben ser sancionadas y que se tenga mano tibia con ello, ya con una ley estructurada sería muy difícil que en términos de transparencia nuestro país pueda avanzar. Y eso ha generado una polémica bastante grande, porque mucha gente dice: vamos a aprobar el código así, vamos a aprobarlo y luego lo vamos a modificar. Y otra, porque ya tenemos mucho tiempo en eso, y es comprensible que haya personas que piensen de esa manera, pero también hay otra corriente que se opone y dice: no, nosotros no tenemos que andar con esa prisa y debemos hacer los correctivos ahora. ¿Pero por qué? Esa reflexión la hace alguna gente que también tiene razón, paradójicamente. Bueno, porque nosotros tenemos una ley de partido. Nosotros pensamos, bueno, para que no haya nada, sería mejor partir de algo, y se hizo la aprobación de esa ley de partido. Y la verdad es que cuando usted la analiza, ve que es una ley completamente vacía, que deja mucho que desear. Fíjense lo que sucedió con ese código procesal penal que se puso en vigencia, y con la incorporación del Código de Procedimiento Penal, la justicia en cierto aspecto tiene una directriz más democrática, pero la población dominicana siente que con el principio de igualdad que existe entre la víctima y el victimario, entonces realmente lo que se ha producido es una completa relajación del proceso, porque hay una sobredimensión en las garantías de las personas que cometen los delitos. Y entonces nosotros pudiéramos decir que con ese código
que con la aprobación del Código Procesal Penal se le puso al país un traje de lino en el cuerpo de un leproso y que esos líquidos plaquetarios han manchado la belleza del traje, porque son muchas las quejas que se han exhibido con claridad meridiana en contra del Código Procesal Penal, y es lo que se está advirtiendo en la modificación o aprobación del Código Penal, de que no sea igual. Y miren, déjenme decirle que si el código no es promulgado dentro de unos 10 días, va a permitir y que sería reinsertado nuevamente. Pero yo pienso, señores, al margen de todo el tiempo que tenemos, que debemos de hacer las cosas bien. Juan Ruiz de Alarcón decía: lo que mal anda, mal camina. Lo que inicia mal, termina mal, señores. Vamos a hacer un código penal que esté a la altura de las circunstancias. Que nos vayamos a tomar un tiempecito más, vamos a hacerlo. Porque ya tenemos las experiencias de otras leyes que se han aprobado a la carrera y que realmente no han surtido el efecto deseado. Por otra parte, señores, miren, el presidente de la República y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunciaron la apertura del nuevo año escolar para el mes de septiembre. Hay una parte que entiende que se debe de iniciar esa escolaridad en el mes de octubre. Pero realmente con el déficit que hubo del año pasado, cuanto antes pudiéramos iniciar el año escolar, resultaría mucho mejor, porque hay muchos estudiantes que quedaron con algunas lagunas que hay que suplirlo. Pero más que iniciar el año escolar en septiembre o en octubre, yo pienso que las autoridades deben de fijar su mirada en un aspecto más importante. Hay un presupuesto asimilado de un 4% para la educación. Y ese presupuesto se ha venido ejecutando. Es decir, tanto el gobierno pasado como el presente han cumplido con su parte. Ahora le toca al ministro de Educación, a los profesores, a los padres de los estudiantes y a la población dominicana en general cumplir con la suya. Y en eso no debe haber ningún tipo de transigencia, y yo les digo, porque en nuestro país la corrupción, la inconducta y los delitos no provienen única y exclusivamente de los ministros. Aquí hay una corrupción y un afán de lucro que lo llevamos nosotros en los tuétanos. Por eso yo le pido a las autoridades que sean celosas y que apliquen la ley, no importa quién sea. ¿Cómo es posible
que nosotros en medio de una crisis, el Estado Dominicano se desprenda de mucho dinero para la compra de aparatos electrónicos para educar a los niños de este país, y que algunos padres asuman una acción delincuencial de vender esos aparatos. No, son aparatos que el Estado se lo ha proporcionado para que sus hijos estudien. Pero ahorita aparecen 2 o 3 sinvergüenza que para hacerse gracioso en los medios de comunicación apoyan a que no se establezca ningún tipo de sanción sobre aquellas personas que han vendido esos aparatos causándole un perjuicio al Estado. Eso no debe ser así. Es una tarea del ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, y del Ministerio Público hacer las investigaciones del lugar y procurar que esos aparatos electrónicos estén en las manos de las personas que se le entregó. Porque este país necesita transparencia, pero es de todo. Porque no nos van a decir ahora a nosotros que hay que elaborar un presupuesto complementario para invertir que si yo cuánto en aparato para dárselo para que la gente lo siga vendiendo y negociando. No estamos de acuerdo con esa parte. De igual manera, es oportuno el momento para pedirle al ministro de Educación que sincerice lo que es la tanda extendida y que ese dinero que se invierte en educación no se convierta en un plan de asistencia social de manera indirecta para buscar adeptos que puedan agenciar candidaturas políticas. Los últimos ministros que hemos tenido al frente de educación, amasando ese dinero del pueblo dominicano para la educación, no han hecho el trabajo, no han cumplido con su cometido, han pensado más en sus intereses personales que en el bienestar estudiantil y el progreso de la educación dominicana. Y esa es una realidad que a nosotros nos golpea en la cara cada vez que somos evaluados por esos organismos internacionales que nos mantienen siempre a la saga. En la educación dominicana no hemos podido conseguir que nuestros estudiantes tengan la asimilación en lectura comprensiva. No hemos podido conseguir que sostengan conocimiento ni siquiera básico de matemática. Y cuando se hace la comparación con otros países, entonces nos dicen que un estudiante que haya terminado el bachillerato en la República Dominicana tiene un coeficiente de inteligencia en términos matemáticos y de lectura comprensiva equivalente a un estudiante de un 6º grado de otro país. No, eso no puede ser así. Y ejemplos nosotros tenemos de sobra. Entonces, durante ese tiempo de ocio que tienen los muchachos en las tandas extendidas,
hay que aprovecharlo para brindar una educación de calidad. Y yo le digo esto, y no es que yo quiera subestimar a nadie, pero yo me siento bochornado cuando nosotros, comparado con el vecino país de Haití, tenemos un presupuesto en educación que cuando viene a ver, mire, puede haber 4 o 5 ministerios de ellos que no alcanzan lo que aquí se invierte solo en educación. Señores, pero pare cualquier barrendero o cualquier persona que usted ve en una construcción haciendo un trabajo sucio, un trabajo pesado, una persona que esté rindiendo una labor de agricultura en cualquier firma, chapeando un terreno con uno de esos haitianos, y háblele francés para que ustedes vean el dominio que tienen ellos del idioma francés. Lo mismo ocurre con el inglés y también dominan nuestra lengua. Nosotros, Haití y Dominicana, son de un mismo pájaro, las dos alas. Y tenemos la falencia de que ellos dominan el lenguaje nuestro, pero nosotros no conocemos el de ellos. Por lo que yo entiendo que de manera casi obligatoria se debiera de incluir el creol en las escuelas dominicanas. Porque ¿qué cantidad de nacionales haitianos tenemos aquí? Entonces, con una cantidad de esa naturaleza, el país necesita tener el dominio de la lengua. Lo mismo también que el inglés. Ustedes ven que los institutos de inglés viven llenos de algunos padres preocupados que de manera colateral inscriben o inscribimos a nuestros niños a estudiar inglés en instituto. ¿Y por qué entonces el Ministerio de Educación no hace la contratación de esos profesores que tienen un dominio en la lengua que pueda, de lenguas extranjeras, que puedan enseñar de manera eficiente, que cuando un niño salga de la escuela pueda hablar inglés como cualquier americano? Si nosotros tenemos un ejemplo con un país hermano que está cerca de nosotros y ellos logran eso, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo también? Nosotros hemos visto ahora, porque la población dominicana se siente sobrecogida por la muerte de nuestra insignia del merengue, que es Johnny Ventura, y ahora queremos hacerle muchos monumentos y queremos hacerle muchas cosas. Una de las mejores muestras para nosotros realmente tributar esa gloria del merengue sería que durante la tanda extendida se incluye en la currícula escolar darle clase de canto y enseñarle a la persona que a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Deporte, también se puede llevar el deporte escolar. ¿Y por qué no a través de Instran darle nociones, aunque sea primaria, a los niños de cómo se debe
manejar en las calles, porque ustedes saben lo que va a suceder, que son los propios niños que le van a decir a los padres, no papi, mira, yo aprendí en la escuela que eso no se hace y nosotros vamos a tener unos ciudadanos más ejemplar. Porque conducir en la República Dominicana, señores, es una situación bastante fuerte y la educación juega un papel fundamental. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, tocando ya las noticias internacionales, la verdad es que el presidente de Perú, Pedro Castillo, no la tiene cómoda en su país. Porque Perú se ha convertido en uno de los países más controversiales en términos políticos. Y nosotros, por razones de tiempo, que no vamos a profundizar mucho en el tema, pero le prometo que probablemente mañana tocaremos lo que ha sido la trayectoria de los presidentes de Perú, cómo ha sido su vida y los diferentes conflictos que se dan, y eso debe mover al mundo a que ponga sus ojos sobre ese país. Pedro Castillo, un profesor campesino, un izquierdista, ganó la presidencia de la República allá en el hermano país de Perú. Allá hay una oligarquía que realmente no ha podido asimilar su triunfo. Y no importa lo que él haga, siempre van a encontrar que sus ejecutorias no son buenas. Y precisamente por ser un candidato de la izquierda y está conformando su gabinete gubernamental, pues lo lógico es que él va a buscar personas que son adeptos a él. Y dentro de la formación de su gabinete, que allá tiene una función diferente y distinta a la nuestra, en Perú hay un presidente. Pero entonces el presidente forma un gabinete y el jefe de ese gabinete es el que se encarga prácticamente de realizar la mayoría de las ejecutorias del gobierno. Entonces, a quien él nombró como jefe del gabinete es a Guido Bellido. Guido Bellido es una figura que es de la ultra izquierda. Entonces, ese Senado de Perú, que obedece a una oligarquía, le está pidiendo al presidente que destruya ese gabinete. Pero resulta que allá el presidente nombra el gabinete, pero es el Senado que lo aprueba. Y no quieren aprobarlo, le dicen que no lo van a aprobar ese gabinete. ¿Y qué conflicto entonces se crea ahí? Que el presidente debe nombrar otro gabinete, porque el Senado no se lo va a aprobar. O se daría otro caso. El presidente entonces, si mantiene su gabinete, entonces debe desautorizar entonces al Congreso para hacerlo, para gobernar de una manera directa, y con un presidente nuevo eso resulta muy difícil. Es muy difícil el problema que tiene Pedro Castillo, y de eso profundizaremos mañana, porque no puedo dejar de decir la formidable actuación que tuvo
Marilady Paulino, que no ha puesto a pensar seriamente en una medalla de oro porque su performance ha sido bastante bueno. Y la verdad es que esta muchacha tiene todo el potencial. Ya yo me estoy creyendo que vamos a estar por lo menos en el cuadro medallero. Porque aunque ella supera en cuanto a lo que es el tiempo a muchas de las que podrían ser sus rivales, en este tipo de deporte uno no se puede llevar mucho del tiempo. Ustedes saben por qué le digo esto, porque son diferentes lotes. Entonces, si dentro de un lote una corredora tiene un dominio bastante pleno sobre otra que entiende que debe preservar sus energías, no se emplea a fondo, se pone a flotar y gana de una manera que no tengan que tomarle mucho en cuenta el tiempo que tuvo. Y a veces teniendo un tiempo malo en una competencia final se puede obtener buenos resultados, y a veces teniendo un tiempo bueno en unas finales cuando hay un fuerte acoso, entonces a veces ya lo dieron todo y pueden haber sorpresas. Así es el atletismo. Por otra parte, podemos decirle que las reinas del Caribe perdieron, ya están fuera, ya quedan eliminadas, pero la verdad es que hay que darle todo el apoyo a nuestras jugadoras, recibirla con emoción, porque realmente hicieron todo lo que debían en el terreno y vendieron cara a su derrota porque tenían el deseo de representarnos bien. Eso fue del equipo de los Estados Unidos. También el equipo de béisbol perdió de los Estados Unidos, pero aún perdiendo no queda descalificado del todo, porque podríamos nosotros pelear una medalla de bronce entre el que resulte perdedor de Corea y China. Entonces ahí con el equipo perdedor nosotros pudiéramos todavía estar en procura de una medalla de bronce. Nada, señores, vamos a desearle suerte a esos atletas dominicanos y esperar que Dios nos proteja y nos permita obtener determinada presea, y sobre todo eso debe servir de acicate para hacer mayor invención en el área del deporte, que es lo que realmente le ha hecho falta a nuestro país para que nuestro himno nacional y nuestra bandera pueda trepar a lo más alto. Así que por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Bye bye.